Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer este problema propuesto en examen de Ingeniería Informática y es sobre capacitores. Vamos a ver un poquito la letra. Dice, un condensador está formado por dos armaduras plano-paralelas de superficie 0,12 centímetros cuadrados. Cuando entre las armaduras hay aire, la capacidad es de 16 picofaradios. Entonces nos pide, demuestre que la capacidad de este tipo de condensador está dada por C igual epsilon 0 por superficie dividido distancia, donde D es la distancia entre las armaduras. Yo he dibujado el capacitor, he dibujado el capacitor cargado, he marcado la distancia, que no la sabemos, es la distancia de separación entre las placas, y he supuesto que aquí hay una carga Q y aquí habrá una carga menos Q. Recordar que el capacitor es un elemento neutro porque tiene tanta carga positiva como negativa. Pero cuando nosotros decimos que un capacitor está cargado, nos referimos o bien a la carga que hay en la placa positiva o a la carga negativa. Bien, esta distribución de carga hará que exista un campo eléctrico en este sentido. ¿Vale? Entonces, si existe un campo eléctrico en ese sentido, vamos a tener también, si nosotros colocáramos por aquí un voltímetro o un tester en la escala de volt, vamos a medir una diferencia de potencial, siendo este punto a mayor potencial que este punto. ¿Vale? Bien, cuando queremos calcular la capacitancia y demostrar lo que nos están pidiendo, que es que demostremos esto, nosotros siempre tenemos que partir de la definición de capacitancia, que es la carga, tomamos la positiva, sobre la diferencia de potencial también tomada positiva. Vamos a ver, si yo conecto un tester de esta forma, la diferencia de potencial entre placas me va a dar positiva en el aparato, pero si yo invierto las puntas, si invierto las puntas y conecto esta punta que estaba al positivo del tester, la conecto aquí en la placa negativa y está arriba, la diferencia potencial me va a dar negativa. No pasa nada, porque aquí lo que voy a poner es el valor positivo de la diferencia de potencial, porque la capacitancia la definimos como una magnitud positiva. Vale. Bien, entonces, vamos a ver, dice, tenemos que hacer esta demostración. Entonces, claro, partimos de una supuesta carga Q, pero no tenemos la diferencia de potencial. Entonces, para hallar la diferencia de potencial, siempre nos sugieren que utilicemos esta integral de E por dr, ¿vale? Y yo, como ya he dicho, a mí no me gusta usar esa integral, no me gusta. A mí me gusta calcular la diferencia de potencial de la siguiente forma. La diferencia potencial para mí es el trabajo externo para ir de 1 a 2, ahora veremos qué es 1 y qué es 2, transportando una carga Q sub 0 con velocidad constante y esa carga Q sub 0 es positiva. Entonces, vamos a ver, si suponemos una carguita Q sub 0 aquí, vamos a suponer la carguita Q sub 0 aquí que es positiva, ¿no? Vamos a llamarle esta placa 1 y esta placa 2, voy a llevar la plaquita de 1 a 2 con velocidad constante. El campo eléctrico provoca sobre la carga una fuerza eléctrica que tendrá el mismo sentido que el campo, y la voy a dibujar. Esta será la fuerza eléctrica. Bien, si yo quiero transportar la carga con velocidad constante de una placa a la otra, entonces tendré que hacer una fuerza de igual módulo y sentido contrario, y esa será mi fuerza externa. Y entonces, cuando mueva un poquitito la carga, cuando la desplace, un pequeño desplazamiento, voy a dibujar aquí ese pequeñísimo desplazamiento, le voy a llamar diferencial de R, por ejemplo, a ese pequeño desplazamiento. Bien, entonces, si voy a calcular el trabajo de esa fuerza para llevar la carguita positiva de 1 a 2, ¿qué es lo que me va a quedar? El trabajo es, primero, voy a considerar un elemento de trabajo externo, cuando la fuerza externa desplaza a la carguita un pequeño diferencial de R. Bien, también tengo que colocar el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, que el ángulo es 0 grado, coseno
de 0 grados, que me da 1. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Diferencial, trabajo externo, será igual. La fuerza externa en módulo mide lo mismo que la eléctrica. Y la fuerza electrostática la escribimos como Q sub 0 por el módulo del campo eléctrico por dr. Si quiero calcular el trabajo total para llevar la carga de 1 a 2, tendré que integrar esta expresión entre, si tomo como referencia esta placa, R valdrá entre 0, y cuando llegue aquí arriba, R valdrá lo mismo que D. Entonces vamos a poner entre 0 y D. Esta integral me da el trabajo total externo. Vale. Y la otra integral será Q sub 0 por la integral de el campo se demuestra por Gauss, que es sigma sobre epsilon sub 0 entre 0 y D por dr. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar sigma porque es constante, voy a sacar epsilon 0 porque es constante y me queda integral entre 0 y D de diferencial de R. Entonces, el trabajo externo para llevar la carga con velocidad constante de 1 a 2 dividido Q sub 0, eso me estará dando sigma sobre epsilon sub 0 y el resultado de esta integral es D. Perfecto. Bien, ¿y esto qué viene a ser? Esto viene a ser la diferencia de potencial del punto 2 o de la placa 2 menos la del punto 1 y es la diferencia de potencial que yo necesito colocar ahí. Vamos a borrar y a continuar rápidamente con esto. Muy bien, muy bien. No me gusta esta integral. Bien. Entonces, voy a calcular la capacitancia y me queda Q dividido sigma por D sobre epsilon sub 0. Esto me queda Q por epsilon sub 0 sobre sigma por D porque estoy dividiendo sobre una fracción, o sea que multiplico por el inverso. Luego sigma lo voy a escribir, la densidad sigma, densidad superficial de carga, como la carga dividido la superficie. Y ahí tengo D. Ahora me surge otra fracción, pero podemos simplificar la carga, entonces me queda epsilon sub 0 por superficie sobre D. Y efectivamente acabamos de demostrar lo que nos estaban pidiendo, que la capacitancia de un capacitor de láminas plano-paralelas separadas una distancia D se puede calcular de esta forma. Sigamos. Parte B. Calcule el valor de la capacidad cuando el espacio entre las armaduras se rellena con un dieléctrico de mica de rubí que tiene una constante dieléctrica E sub R, que es lo mismo que llamarle K, de 5,4. Vamos a ver, hay una diferencia. Esto se llama constante dieléctrica del dieléctrico, pero escrito así es la permitividad relativa. ¿Vale? Cuando veo esto es lo mismo que esto, pero se llama permitividad relativa. Bien, bueno, entonces cuando yo agrego un dieléctrico al capacitor, ahí tenemos el capacitor con un dieléctrico, simplemente la nueva capacitancia, vamos a llamarle C', es la antigua capacitancia que era 16 picofaradio multiplicada por la constante dieléctrica, y eso nos estará dando 16 por 5,4, 86,4 picofaradios. Muy bien. Ahora bien, si el dieléctrico sufre la ruptura, parte C, si el dieléctrico sufre la ruptura, se hace conductor, ¿no? Cuando se le aplica un campo de 160 por 10 a la 6 volt por metro, calcule cuál es la máxima diferencia de potencial que se le puede aplicar a las placas sin causar la ruptura del dieléctrico. Bueno, ¿qué pasa? Si yo conecto el capacitor a una fuente, ¿no? Si yo conecto el capacitor a una fuente variable y empiezo a aumentar
el voltaje de la fuente, también va a aumentar el voltaje entre las placas. Y va a llegar un momento en que el campo eléctrico es tan grande que los electrones de la placa negativa, ¿no?, van a experimentar una fuerza tan enorme que al final van a romper la barrera del dieléctrico y va a haber un chorro de electrones que va a pasar desde esta placa a esta, y el capacitor ya no va a servir para nada porque se va a romper el dieléctrico y nos va a quedar inutilizado el capacitor. Entonces queremos calcular ese voltaje, vamos a llamarle diferencia de potencial V sub 0, que tenemos que aplicar para que eso ocurra. Bueno, esto es muy sencillo. Sabemos que el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, es la diferencia de potencial sobre la distancia, esto para un capacitor plano paralelo, y por lo tanto nosotros podemos calcular delta V haciendo el campo, que nos lo dan ahí, que vale 160 por 10 a la 6 volt por metro, dividido la distancia de separación de las placas, que no lo tengo. Pero lo puedo calcular, porque me dicen que la capacitancia C es 16 picofaradio, y hemos demostrado que la capacitancia sin dieléctrico es epsilon 0, que vale 8,85 por 10 a la menos 12, por la superficie, que sería 0,12 centímetros cuadrados. Bueno, un centímetro es 10 a la menos 2 metros, y como tiene que ir al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, dividido la distancia, que es la que queremos calcular. Por tanto, la distancia nos quedará como 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,12 por 10 a la menos 4 dividido 16 por 10 a la menos 12. Hacemos la cuentita: 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,12 por 10 a la menos 4 dividido 16 por 10 a la menos 12. La distancia nos da 6,6 por 10 a la menos 6, o sea, la distancia 6,6 por 10 a la menos 6 metros, ¿vale? Entonces ahora puedo terminar la parte C y me quedará que delta V es igual a 160 por 10 a la 6 dividido 6,6 por 10 a la menos 6 metros. Esto me va a quedar he despejado mal porque si quiero delta V tengo que multiplicar por D aquí, ¿verdad? Ya me parecía que había algo mal. Bueno, entonces, a ver, vamos a borrar aquí, vamos a hacerlo bien, perdón, delta V sería 160 por 10 a la 6 volt por metro por 6,6 por 10 a la menos 6 metros. Simplificamos los metros y evidentemente nos quedará en volt. Vale, entonces esto por 160 por 10 a la 6 nos va a quedar 1,1 por 10 a la 3 volt. Es decir, el voltaje máximo tendría que ser inferior a este, porque yo con este voltaje voy a provocar el campo eléctrico que provoca a su vez la ruptura del capacitor. Así que entonces tendré que responder que el voltaje máximo deberá ser inferior a este voltaje. Aunque en la respuesta me podrían aceptar que yo digo, bueno, el voltaje máximo es este. Si lo aumento un poquito se rompe. Pero bueno, es una respuesta que está justo en el límite. Vamos a hacer ahora la parte. En la parte D nos piden algo que nos piden siempre, nos preguntan siempre. Determina el módulo de los vectores polarización y desplazamiento y la relación entre la carga libre y la carga de polarización. Bien, el vector desplazamiento, vamos a escribirlo aquí, vamos a calcular su módulo de esta forma. Epsilon por el campo que hay en el dieléctrico. Y el vector de polarización es un vector que lo vamos a calcular como susceptibilidad eléctrica por epsilon sub 0 por el campo que hay en el dieléctrico.
Bien, nosotros para hacer estos cálculos de estos vectores, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver. Cuando introducimos el dieléctrico, esto estaba cargado positivamente arriba, habíamos dicho, positivamente, esto cargado negativamente. Bueno, en el dieléctrico lo que se produce es una orientación de los dipolos de esta forma. Voy a dibujar algunos nomás, porque si no estamos todo el día con esto. Entonces, ¿qué pasa? Las carguitas se van a orientar de esta forma. Los dipolos se van a orientar de esta forma. Más, menos, de esta forma. Más, menos, más, menos, más, menos. Y lo mismo aquí. Más, menos, más, menos, más, menos. Vale, entonces, quiere decir que en esta parte, aquí arriba, va a quedar una parte que va a ser negativa, y aquí abajo, esta parte del dieléctrico va a quedar cargada positivamente. Entonces, vamos a tener, por un lado, vamos a tener la carga Q, Q más y Q menos, que se llama carga libre, y a esta carga que se ha formado en el dieléctrico, esta carga positiva, le llamamos carga positiva de polarización, y aquí tendremos una carga negativa de polarización también. Bien, la relación que hay entre esas cargas es la siguiente. La carga de polarización es la carga libre por 1 menos 1 sobre K, donde K ya sabemos que es la constante dieléctrica del medio o la permitividad relativa, que es lo mismo. Entonces, nosotros teníamos un campo eléctrico inicialmente que le llamamos E sub 0, que era el campo establecido por las cargas libres del capacitor. Este es el E sub 0. Pero ahora esta distribución de cargas que ocurre aquí dentro del dieléctrico genera un campo hacia arriba, ¿no?, de positivo a negativo siempre, y le llamamos campo de polarización. El resultado es el siguiente. Como la carga de polarización siempre es menor que la carga entre placas, el campo de polarización, el campo eléctrico de polarización, será menor que el campo eléctrico generado por las cargas libres del capacitor. Por lo tanto, la suma vectorial de estos dos vectores, que son opuestos, siendo este el mayor, me darán un campo resultante hacia abajo, que le vamos a llamar E sub D. Ese sería el campo que hay en el dieléctrico. Bien, el campo E sub D, siempre lo podemos calcular como el campo E sub 0 dividido el factor K. Más allá de que el campo en el dieléctrico podemos calcular su módulo restando el campo original menos el campo de polarización, que son dos vectores opuestos, nosotros el campo en el dieléctrico lo podemos calcular así. Bien, y el campo E sub 0, lo podemos calcular como la diferencia de potencial sobre la distancia. Bien, entonces, vamos a ver. Esto nos va a quedar que el campo en el dieléctrico tendrá un módulo que será delta V sobre K y por D, que ya lo habíamos calculado. Bueno, entonces, simplemente, para no hacer muy largo el vídeo, esto lo tenemos, delta V lo tenemos, D ya lo habíamos calculado previamente y K nos lo da la letra del problema, que es esto 5,4. Vale, metemos este valor aquí, el valor de epsilon tenemos que calcularlo porque nos dan el epsilon relativo. El epsilon relativo es la permitividad del medio sobre la permitividad en el vacío. O sea que simplemente la permitividad del medio es la relativa por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. O sea que
Esto fácil de calcular, esto también, y ya tendríamos el vector desplazamiento. Para el vector polarización, ya tenemos E sub 0, tenemos E sub d, y nos falta la susceptibilidad eléctrica. La susceptibilidad eléctrica, X sub E, esto es una letra griega, ¿no? Se calcula como K menos 1. Así que K vale 5,4 menos 1, eso me da 4,4 y no tiene unidades. Bien, aquí lo importante, una vez que hagamos estos cálculos, vamos a suponer que ya tenemos calculado el vector P, polarización, y el vector desplazamiento. Estos vectores se podrían dibujar y serán vectores que apuntarán. El vector D apuntará así, igual que el vector campo eléctrico resultante en el dieléctrico, y el vector polarización también será un vector que apuntará de esa forma. Bien, ¿por qué? Porque esto nos lo dice, ¿no? Que el sentido de este vector será igual al de este, y el sentido de este vector será igual al de este vector. Ahora bien, las unidades. Tanto D como P se miden en Coulomb por metro cuadrado. Coulomb por metro cuadrado. Y veamos una cosa, que Coulomb por metro cuadrado es la unidad de la densidad superficial de carga. ¿Habrá alguna relación? Sí la hay. D, el vector de desplazamiento, es numéricamente igual a la densidad de carga libre, mientras que el vector de polarización es igual a la densidad de carga de polarización del dieléctrico. Entonces, cuando el teacher me pregunte la relación entre la carga libre y la carga de polarización, simplemente hacemos esta división y me quedará sigma libre sobre sigma de polarización. Bueno, sigma, la densidad de carga superficial de carga libre, será la carga Q que teníamos ahí en el condensador, la carga libre, sobre la superficie. Y la carga de polarización será la carga de polarización sobre la superficie, que es la misma. Simplificamos la superficie y me queda carga libre sobre carga de polarización. Pero yo no necesito saber cuánto es esta carga ni cuánto vale esta carga. Necesito este cociente. Y para hacer este cociente, lo único que tengo que hacer es dividir lo que me haya dado el vector desplazamiento y el vector polarización. No he querido hacer las cuentas para no hacer el vídeo tan extenso, pero es sumamente fácil. Bien, espero que se haya entendido y si hay dudas, por favor, me las pueden preguntar. Muchas gracias.